Vamos a ver ahora el ajuste número 7, del cual nos dice: hoy 31 de diciembre en horas de la tarde se le dieron las gracias a Oscar Piegrande, auxiliar de contabilidad. Dicha persona empezó a trabajar el 1 de marzo del año pasado e inició devengando un sueldo mensual de 2.900, habiendo tenido aumentos de 200 el 1 de octubre del año pasado y 400 el 1 de octubre de este año. Además trabajó 15 horas extras en el mes de octubre de este año, en el mes de noviembre 21 horas extras y en diciembre 25 horas extras. Calcule indemnización, aguinaldo, solo por diciembre, bono 14 y vacaciones, quedando todo pendiente de pago. Nota: para el cálculo de la indemnización y vacaciones se debe de tomar en cuenta el sueldo ordinario, dice acá. Para calcular la indemnización y vacaciones se debe tomar en cuenta el sueldo ordinario, las comisiones si tuviera y horas extras. Para calcular el bono 14 y el aguinaldo se toma en cuenta solamente el sueldo ordinario y las comisiones. Bien, esto ya es un cálculo de prestaciones laborales. Sí, aquí hay varias cosas que debemos de comprender. ¿Sí? No podemos iniciar de una vez con la partida porque no sabríamos, ¿verdad? O sea, no sabríamos porque hay que realizar muchísimos cálculos. Sí, o varios cálculos, mejor dicho, hay que realizar varios cálculos. Pero también antes de realizar los cálculos, quiero explicar sobre fechas, sobre cálculos, sobre leyes, podríamos decir, ¿verdad? Quizás no a profundidad, sino por lo menos ya tener la noción de qué trata sobre eso, ¿sí? Entonces, vamos a identificar aquí, en esta parte, aquí he colocado unas informaciones que yo considero que son fundamentales. Como son prestaciones laborales, y aquí pues se está despidiendo a una persona, cuando a una persona se le despide o renuncia o culmina la relación laboral, ¿verdad?, entre patrono y trabajador, se le da una indemnización. Quizás ustedes lo han escuchado en algún momento, ¿verdad? O sea, que se indemniza, o a personas que se les hayan despedido, pues se los van a indemnizar. ¿Va? ¿Cómo es? ¿Cómo se realiza? ¿O cuál es la forma de cálculo? Antes de poder identificar, quiero dejar en claro de que existen muchas veces algo de polémica, ¿verdad? O sea, de la forma correcta, de hablar de días o de hablar de salarios, ¿verdad? Muchas veces se generan como que cosas, desacuerdos, ¿sí? Desacuerdos en identificar específicamente cuánto es lo que realmente se le tiene que pagar al trabajador, ¿verdad? Y sí que cuando uno lo ve en la vida real, pues se da cuenta de varias cosas, ¿verdad? De que a veces uno dice que no es justo, ¿verdad? Y muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero ahí sí que tratamos la manera, o se trata la manera de que se pague lo más justo posible, ¿verdad? Bien. Cuando hablamos de indemnización, aquí está, vean, indemnización, voy a hacer un poquito más grande. Cuando hablamos de indemnización, dice, aquí coloqué varios puntos, dice: se determina en base al total de días que haya laborado el trabajador. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en este caso se debe identificar cuánto tiempo es que ha laborado el trabajador en la empresa. Muchas veces hay trabajadores que han trabajado en una empresa quizás días, semanas, meses, años, ¿verdad? Algunos quizás pueden decir: trabajé 5, 10, 20, 30 años, hasta 40, no sé cuántos años, ¿verdad? Entonces, todo eso es el tiempo, el tiempo en el que haya trabajado en la empresa. ¿Sí? Entonces, para hacer cálculos se determina el total de días que haya trabajado. 2, dice:
Suma los 6 últimos sueldos que haya devengado para establecer el promedio. O sea que en este caso, cuando hablamos de indemnización, vamos a tomar los 6 últimos sueldos que haya elaborado el trabajador, que haya devengado, mejor dicho, que haya devengado el trabajador. Esos últimos 6 sueldos se hace un promedio. A veces no hay necesidad de hacer un promedio porque podemos decir que durante esos últimos 6 meses ganó lo mismo, así que no hay que hacer promedio, ¿verdad? Hacemos uno y dice, bueno, el trabajador gana 5,000 mensuales. Los últimos 6 meses ganó 5,000 cada mes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el promedio? 5,000, ¿sí? No hay que hacer mayor cosa, ¿de acuerdo? Bien. 3. Dice, del promedio generado se multiplica por los 14 sueldos que se devenga en el año y se divide en los 12 meses del año. ¿Sí? Es una forma de calcularlo. Si usamos del promedio que se va a obtener, se va a multiplicar por los 14 sueldos. ¿Por qué 14 sueldos? Porque estamos tomando en cuenta el bono 14 y aguinaldo. ¿Sí? Entonces, como son 12 meses del año, son 12 sueldos. Más el aguinaldo serían 13 sueldos. Y más el bono 14, 14 sueldos. ¿Sí? Por eso es que se multiplica por los 14 sueldos y se divide entre los 12 meses del año. Y dice, se paga al culminar la relación laboral, patrón-trabajador, ¿verdad? Y algo muy importante, como dice aquí, un sueldo por cada año laborado. Si usamos la indemnización, equivale a un sueldo por cada año que haya laborado. ¿Sí? Si lo vemos así de forma rápida, gana 5,000, ¿verdad? Entonces, y en los últimos, o trabajó 5 años, es como que decir, de esos 5 años se le va a pagar como que 5,000 por cada año que trabajó. Si son 5 años por los 5,000, serían 5 por 5, 25, ¿verdad? Somos 25,000 de indemnización. Si lo hacemos así de a grandes rasgos y solo decir de 5 por 5 y ya está, ¿verdad? Hacemos de esa forma. Pero pues a veces los cálculos no es así de sencillo, sino que hay que realizar algunas cosas. El bono 14, conocido por muchos de ustedes quizás, ya sea por familiares o no solo por eso, sino por los anuncios de televisión que se da, ¿verdad? A mediados de año, que utilice bien su bono, que ahórrelo, ¿verdad? O que compre aquí, que compre allá, que invierta aquí y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, un dato muy importante es que se le conoce como bono 14, pero legalmente se le llama bonificación anual, ¿sí? Entonces, eso quiero que quede muy claro. Legalmente no existe un bono 14, usamos legalmente, sino que se le conoce como un bono 14, usamos por ser como que el 14 sueldo, ¿verdad? Que se devenga, pero legalmente se le dice, o se le llama bonificación anual. ¿Sí? La bonificación anual, pues es el bono 14, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se le denomina de esa manera. ¿Sí? Entonces, es una forma de que, un conocimiento que ustedes deben de tener. Dice, primer punto, se paga un sueldo ordinario por cada año laborado. ¿Sí? En este caso, si trabajó un año completo, se le paga un sueldo. ¿Sí? Si no, entonces se le paga proporcional. Punto 2, dice, tiempo de cálculo. Digamos, ¿cuál es el periodo del cálculo en el que se realiza? Este periodo, por favor, no se les olvide porque el periodo inicia desde el 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. Ese es el periodo de cálculo, ¿sí? A partir del 1 de julio. ¿De acuerdo? Entonces, del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año, si trabajó todo ese año, ¿verdad? Desde el 1 de julio, obviamente al 30 de junio se cumple un año. Si trabajó todo ese tiempo, se le va a pagar el sueldo. El equivalente a un sueldo ordinario. Si trabajó proporcional, entonces obviamente se le va a pagar de forma proporcional.
Imaginémonos, el 1 de julio empezó el cálculo, ¿va? Ok. Y al trabajador, ¿verdad? O a una persona se le contrató hasta el 1 de noviembre, por ejemplo, se le contrató hasta en noviembre, ¿sí? Entonces, al 30 de junio del siguiente año, no se le va a pagar un sueldo ordinario. ¿Por qué? Porque el trabajador no estaba desde el 1 de julio del año anterior, sino que inició hasta noviembre. Entonces solo se le pagaría proporcionalmente desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. O sea, determinar cuántos días hay durante noviembre hasta junio. Y sobre eso se le pagaría la bonificación anual o bono 14. ¿Sí? Sobre eso. No se le pagaría un sueldo ordinario porque no estuvo durante todo ese año. ¿Sí? Ese es el periodo. Dice, se paga, se paga en los primeros 15 días del mes de julio. Y dice ahí, o cuando culmine la relación laboral de forma proporcional. ¿Sí? Por ejemplo, si sigue trabajando, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues ya en julio, en la quincena de julio, podríamos decir que se les va a pagar su bonificación anual, ¿verdad? El bono 14. ¿Sí? En los primeros 15 días del mes de julio. Legalmente es esa fecha. ¿Sí? Si no se le paga al trabajador, puede de que tengan algunas complicaciones legales la empresa, ¿verdad? Porque legalmente se le tiene que pagar a esa fecha. Si no, ya está en contra de la ley la empresa, ¿verdad? Porque esa fecha tendrían que pagarle. ¿Sí? A menos que lleguen a un acuerdo de que le diga, mire, por esta razón, entonces no le pagamos ahorita, pero se lo vamos a pagar a tal fecha, ¿verdad? Entonces ya sabe que se le va a pagar. Pero legalmente es que en los primeros 15 días del mes de julio se les tienen que pagar la bonificación anual o bono 14. Y entre paréntesis coloqué, o cuando culmine la relación laboral de forma proporcional. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, aparentemente se les paga el 15 o los primeros 15 días del mes de julio. Pero imaginémonos de que inició el 1 de julio del año pasado, por ejemplo, 1 de julio del año pasado. Y cabal lo despiden el 30 de mayo, por ejemplo. Si se dan cuenta, no llegó hasta 30 de junio. Si hubiera llegado hasta el 30 de junio, se le pagaría todo el sueldo ordinario. Pero como no llegó, solo se contaría desde el 1 de julio del año pasado hasta el 30 de mayo de este año. ¿Cuántos días es que estuvo laborando? Y sobre eso se le va a pagar, ¿verdad? Por eso es que dice ahí, si sigue laborando, entonces se le paga esa fecha. De lo contrario, se le pagaría en la fecha en la que lo termine la relación laboral. Y último punto, dice, se toma el promedio desde la fecha del inicio del cálculo. Sí, o sea, se tiene que hacer un promedio de sueldo. Sí, a veces porque quizás durante ese periodo, contando del 1 de julio al 30 de junio, puede de que haya tenido algún aumento. Entonces se tiene que hacer un promedio, ¿sí? Desde esa fecha, desde el 1 de julio al 30 de junio. Sí, espero me da a entender. ¿De acuerdo? Entonces por eso se hace un promedio de todo ello y se le paga de forma proporcional en un sentido de promedio. ¿Sí? Por eso dice ahí que se hace un promedio desde la fecha de inicio de cálculo. O sea que inicia desde el 1 de julio. ¿Sí? Independientemente de la fecha en la que se va a realizar el cálculo, pues se hace un promedio y se le paga el mismo. Aguinaldo. Dice, digamos que el aguinaldo casi son algunas cosas similares a lo que es la bonificación anual. El único detalle, o vamos a ver los detalles más que todo, ¿verdad? Dice, primer punto, se paga un sueldo ordinario por cada año laborado. Eso sí, ya también es lo mismo a la bonificación anual. 2. Dice, tiempo de cálculo. Ahora vamos a identificar cuál es el tiempo de cálculo. Aquí el tiempo del cálculo del aguinaldo inicia del 1 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año. ¿De acuerdo?
Entonces, del 1 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año. ¿Sí? Y de igual manera, o sea, si hay un cambio, ya sea de sueldo o no llega la fecha o se le contrata después de la fecha de inicio, ¿verdad? Imaginémonos que se contrató en marzo, entonces se contaría desde marzo a noviembre para identificar cuánto sería el total de días que trabajó y se le pagaría proporcionalmente del aguinaldo. Sí, entonces por eso es que en ese sentido es proporcional, ¿verdad? Hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces por eso es que inicia del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Va. 3. Se paga un 50% en los primeros 15 días del mes de diciembre. Vean, quiero dejar esto muy claro. Vean lo siguiente. Dice, se paga un 50% en los primeros 15 días del mes de diciembre y 50% en los primeros 15 días del mes de enero del siguiente año. O se puede pagar el 100% en los primeros 15 días de diciembre, como la empresa lo decida. Y entre paréntesis, o cuando culmine la relación laboral de forma proporcional. ¿Qué quiere decir acá? El aguinaldo, pues se le va a pagar un sueldo ordinario, ¿sí? Por cada año que haya laborado, ¿sí? O en este caso, por el año que haya laborado, se le paga el aguinaldo. Legalmente, si lo vemos de forma legal, hay dos formas, o la ley determina dos formas de cómo se puede pagar el aguinaldo. Una de las formas es que la empresa diga, bueno, le pagamos todo, ¿verdad? Usamos todo lo que es el aguinaldo, ¿verdad? El 100%. El de los primeros 15 días de diciembre, eso no cambia, ¿verdad? Usamos primeros 15 días de diciembre, se paga el aguinaldo. Sí, por eso es que al final del año, ¿verdad? Escuchamos también eso de aguinaldo, que ahorre, que no sé qué y demás, ¿verdad? Y cosas. Bien. Entonces, al final del año, o en los primeros 15 días de diciembre, pues se paga el aguinaldo. Las dos formas que puede ser es que en los primeros 15 días se pague la totalidad o la empresa también, o mejor dicho, la ley también le da la opción a la empresa de que pague un 50% en diciembre y el otro 50% en enero. ¿Sí? Es como que en este caso la ley ha establecido eso con el afán o con el propósito, mejor dicho, de que no, quizás podemos decir que no terminen todo, ¿verdad? Porque eh, cuando se le paga a una persona, pues la persona quizás por las fiestas navideñas de fin de año y demás, pues se gaste todo, ¿verdad? Y a veces a inicio de año ya no saben qué hacer, ¿verdad? Y con todos los gastos que se da a inicio de año. Especialmente si es que se habla de estudios, ¿verdad? Y todo lo demás, colegiatura, uniforme y cosas que podemos decir en ese sentido, pero a eso va. Entonces la ley, o mejor dicho, obviamente las autoridades quienes crearon la ley, dijeron, bueno, para que en este caso tenga el empleado algo para el siguiente año, dijeron, bueno, se le da la opción de que la empresa pueda darle un 50% en diciembre y el otro 50% en enero, ¿verdad? Cumpliendo así con el 100% de lo que es el aguinaldo, ¿sí? Y como les decía, de forma proporcional si es que culmina la relación laboral. Si usamos cesa la relación laboral, o despide, renuncia, o no sé, ¿verdad? Usamos cualquiera de ello, termina la relación laboral, entonces solo se le paga de forma proporcional por el tiempo que haya laborado. Y dice se toma el promedio desde la fecha de inicio de cálculo, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? Se establece un promedio desde el 1 de diciembre hasta la fecha en el que se esté pagando el aguinaldo, ¿verdad? Bien. Vacaciones. Dice, por cada año laborado se goza de 15 días hábiles de descanso. ¿Sí? Ese es un dato importante. Por ejemplo, cuando el trabajador ha cumplido un año, tiene derecho a gozar de 15 días hábiles de descanso. ¿Sí? Que aproximadamente son como
3 semanas, si lo vemos así, de días hábiles, ¿verdad? Aproximadamente, son como 3 semanas aproximadamente, ¿verdad? Bien, entonces, por cada año, ¿sí? Que trabaja, se le tiene que dar 15 días hábiles de descanso y obviamente con goce de sueldo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ello? En el sentido de que eh, al momento de que cumplió un año, pues si se le va a dar totalmente los días, ¿verdad? Entonces imaginémonos que terminó el año cabal al 31 de mayo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces inicia su descanso el 1 de junio, ¿sí? Entonces, y se le da los 15 días, ¿verdad? Termina su mes de junio, quizás en los últimos días de junio, pues regresó a trabajar, descansó y todo eso. Y todo el mes de junio, pues se le paga normal, ¿verdad? Es como que hubiera trabajado. ¿Sí? Se le paga el sueldo normal y ya está. ¿Sí? La ley dice, o el Código de Trabajo menciona, de que se le da los 15 días sin que sean remunerados. O sea, hay una frase, ¿verdad? Seamos por cuestión de tiempo, pues considero que no sea el momento, ¿verdad? Pero hay una frase que dice que se le dan los 15 días que no sean remunerados. Hacemos de que hay una forma o a veces las empresas le dicen al empleado, miren, no le vamos a dar el descanso, pero se lo vamos a pagar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es como que se le paga el doble. Por ejemplo, en el mes se le va a pagar normal. Y aparte de eso, se le va a pagar también adicionalmente 15 días. ¿Sí? Por ejemplo, mensualmente gana 5,000, ¿verdad? Va, 5,000. Y como se le va a pagar los 15 días también que no descansó y que la siguió trabajando, significa que se le va a pagar eso, la mitad de los 5,000, que serían 2,500. ¿Sí? Entonces de ese mes se le pagaría 7,500. ¿Sí? Pero eso la ley no lo permite, ¿verdad? La ley dice de que tiene que gozar, tiene que disfrutar de ese descanso. ¿Sí? Sin que se le remunere, ¿verdad? Sin que se le pague esos días, sino que por no descansar. Sí, espero me da a entender en esa parte, ¿verdad? O sea, simplemente la ley dice, bueno, 15 días de descanso y ya, ¿verdad? Y pues se le paga normal el mes y demás, ¿sí? Entonces a eso es lo que se refiere, ¿de acuerdo? Pero como vuelvo a repetir, cuando ustedes estén en la vida real, pues se darán cuenta de situaciones que se dan, ¿verdad? De que a veces por el trabajo, el tipo de trabajo y demás, como que uno no puede descansar, ¿verdad? Porque no es eso de que uno va a descansar 15 días y el trabajo sigue avanzando y sí se hace, ¿verdad? Porque a veces como que uno tiene la responsabilidad de hacer varias cosas en su trabajo y faltar 15 días, pues a uno mismo lo perjudica porque cuando regresa de descanso hay una cantidad de trabajo que tiene pendiente y como que se siente más sofocante, ¿verdad? Entonces son detalles, ¿sí? Pero en fin, lo que tienen que comprender es que cada año que se trabaja, cumpliendo el año, es que ya tiene el derecho a gozar de 15 días hábiles de descanso. Como dice aquí, solo se paga en dinero si culmina la relación laboral, ¿verdad? Ahí está. Obviamente, si termina la relación laboral, ¿verdad? Renuncia, lo despiden, ¿verdad? O sea, no le pueden decir, mire, y de vacaciones, tiene derecho a 5 días, ¿verdad? Por el tiempo que laboró, tiene derecho a 5 días. Entonces, le vamos a dar el descanso de 5 días, pero pero si lo están despidiendo, por ejemplo, como en este caso que estamos viendo, ¿verdad? De que lo despidieron, entonces no le podemos decir, tiene derecho a 10 días de vacaciones, entonces se lo damos, ¿verdad? No porque lo estamos despidiendo, o sea, le tenemos que pagar esa cantidad de días, ¿sí? Entonces, esos serían los puntos que debemos de tratar y calcular. Si se recuerdan, nos decía, enunciado aquí, de que debemos de calcule indemnización, aguinaldo, bono 14 y vacaciones. Eso es lo que tenemos que calcular
en esta parte.